Yo tengo una plática el día de hoy, se llama No pedimos permiso, cambiamos la historia. Justamente porque en el marco del 8 de marzo, un poquito de contexto sobre lo que sucedió, sobre lo que es realmente esta conmemoración, que no es una fiesta, no es una fecha donde nos debemos estar felicitando, viene de algo que fue un hecho muy incómodo. El 8 de marzo no nació para ser cómodo, el 8 de marzo no nació para que nos vayamos a sacar selfies en una marcha vestiditas de morado. El 8 de marzo no salió para que nos lleguen mensajes en el WhatsApp de ¡Feliz Día de la Mujer! Y ositos y corazoncitos y cosas por el estilo. El 8 de marzo es un día muy serio, porque independientemente de las frases bonitas, etcétera, viene de un hecho muy trágico. Viene de mujeres que dijeron ya basta, de mujeres que encontraron que estaban siendo explotadas de una forma terrible. Y justamente por eso, uno de esos días se empezaron a reunir y empezaron a cambiar la historia, porque cuando una mujer dice ya basta, las cosas invariablemente cambian. Entonces, viene esta tragedia, pero tiene su antecedente. En 1857 empiezan las protestas de trabajadores textiles en Nueva York. Fueron las primeras voces colectivas que empezaron a pugnar por estas jornadas absurdas que llegaban jornadas de trabajo que llegaban a durar hasta 14, 16 horas al día. Trabajo básicamente de esclavitud, no nada más para mujeres mayores de edad, sino que también niñas participaban en estas fábricas y básicamente eran tratadas pues, como esclavas. Una de las primeras mujeres que empezó a cambiar todo esto es justamente Emmeline Pankhurst, que fue la primera líder sufragista de realmente gran importancia en la Gran Bretaña. Ella tenía una pequeña frase que repetía todo el tiempo, que era deeds not words, hechos, no palabras, y lo que pedía era que las cosas realmente cambiaran, que no salieran a las calles nada más a hacer alboroto, sino que hubiera agentes de cambio, que las cosas empezaran a moverse. Y eso le costó, pues, encarcelamientos, problemas, cualquier cantidad de cosas que sucedieron. Y viene entonces 1911, y en 1911 es este hecho trágico que marca y por el cual se conmemora justamente el 8 de marzo, que fue la tragedia dentro de la fábrica Triangle Shirtwaist. ¿Qué pasó? Lo que les decía, hacinamiento de trabajadoras en una fábrica que hacía camisas. Eran más de 500 trabajadoras dentro de la fábrica, con unos horarios terribles, con unas condiciones de trabajo inhumanas, niñas trabajando, eran migrantes, eran jóvenes, eran mujeres que todo lo que querían era un trabajo. Comienza un incendio y las puertas estaban cerradas con llave. De esa forma mueren más de 100 mujeres en un 8 de marzo. De ahí que festejemos, conmemoremos justamente ese día. Y sí fue una tragedia terrible, pero así como fue una tragedia terrible, fue el despertar, fue el factor de cambio que estaban necesitando las mujeres para que colectivamente se empezaran a organizar y las cosas empezaran a cambiar. Y cuando esto sucedió, después de haber ignorado mujeres como esta señora Pankhurst, o como cualquier otra de las sufragistas, cualquier otra de aquellas abogadas de derechos humanos que empezaron a tener realmente
renombre en su tiempo, después de una tragedia, el mundo tuvo que mirar. Y pues sí, algo cambió, ¿no? Las mujeres dejaron de esperar aprobación, empezaron a organizarse, a estudiar, a liderar, y en solo un siglo pasamos de no votar a gobernar países, de ser excluidas a liderar en ciencias, de ser invisibles a cambiar la historia. Una de estas mujeres que cambió la historia y que la cambió justamente dentro del terreno de las ciencias, todos han oído hablar de ellas, fue justamente Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel, no uno, dos, en física, en química, y pasó de ser la excluida de la ciencia a básicamente liderar en los campos en los que tuvo acción. Entre muchas de las cosas que tenemos el día de hoy, gracias a Marie Curie, es la posibilidad de sacarnos una radiografía. Ella descubre el radio, el polonio, y hace los primeros estudios importantes sobre radioactividad. Y bueno, ¿qué pasaba en México? ¿Cuál ha sido el camino de este feminismo mexicano? ¿De dónde viene? ¿Viene importado desde Inglaterra? ¿Viene importado de los Estados Unidos? Sin duda sí, algo tiene que ver. Pero nosotras tenemos grandes feministas en nuestra historia. Les presento a Juana de Asbaje, Ramírez y Santillana, mejor conocida como Sor Juana. Sor Juana solo tenía una petición, era su reclamo hacia su sociedad, hacia los hombres poderosos de la época, hacia el virrey, hacia todo el mundo que la rodeaba, era uno. Le exigía el derecho a pensar, exigía el derecho a estudiar, exigía el derecho a leer, a tener sus libros, a poder tener una vida diferente. Para lograrlo, entró en un convento de clausura, el convento de las Jerónimas, me acuerdo del convento de las Jerónimas, y comenzó desde ahí a escribir cantidad de volúmenes de libros, poesía, a volcar todo el conocimiento que había en su época y a tratar de cambiar un poco la mentalidad. Evidentemente se encontró contra pared, porque era un siglo completamente adverso al conocimiento femenino. En muchas ocasiones le quitaron sus libros, que era lo peor que le podían hacer. Cantidad de veces le quemaron sus manuscritos. Y sin embargo trascendió. Trascendió porque sus manuscritos se mandaron a España y hubo un editor que empezó a publicar todos sus libros fuera de la esfera del virreinato de la Nueva España. Y bueno, logró el día de hoy traer hacia el día de hoy tantos de estas crónicas, de estas quejas escondidas, porque ¿a qué le suena aquello de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis? Si con ansia sin igual solicitáis sus desdenes, ¿por qué queréis que obre bien si la incitáis al mal? ¿No le suena conocido por ahí? Pues todo este reclamo de Sor Juana, ella también lo vuelve en una carta que les recomiendo mucho que lean, que se llama La Carta Sor Filotea de la Cruz, donde trabaja a través de un alias todas estas prohibiciones que había en las mujeres en su época, y donde habla justamente del derecho de la mujer a ser educada. Pasa el tiempo, tuvieron que pasar casi 3 siglos y medio para que empezaran las mujeres nuevamente en México a adquirir fuerza. Les platico rápidamente, ella es Hermila Galindo, que fue la mujer que empezó a exigir el derecho a voto de la mujer mexicana. Una de las primeras voces que se alzaron defendiendo la educación sexual y los derechos políticos en plena revolución, alrededor de 1911 a 1916 más o menos, empezó a hacer todas estas cosas.
Pero ¿cuál fue ese avance como histórico femenino, ¿no? En 1916 se dio el primer Congreso Feminista en Yucatán, donde se habló del derecho a la educación, al trabajo, se gestan los derechos políticos femeninos. Entre 1910 y 1920, y ustedes deben de haber visto estas fotografías 1000 veces, aparecen las Anelitas en el periodo revolucionario y ellas cambian esta concepción de que la mujer tenía que estar en casa o que la mujer trabajaba en el campo, pero que no entraba en los roles masculinos. Y así están esas fotos, ¿las han visto? De las mujeres con fusiles, de las mujeres llevando y trayendo mensajes, involucradas en el traslado de las tropas, como enfermeras, como soldaderas, etcétera, etcétera. Para 1953 comienza ya el derecho al voto femenino, se otorgó plenos derechos políticos a las mujeres y esto fue durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. Pero piensen ustedes en sus abuelas. ¿Qué derechos tenían sus abuelas? ¿Cuál fue la diferencia entre la generación de hace 40, 50 años a la vida que tienen y a los derechos de los que disfrutan el día de hoy? Así como Ermila puso y empezó a exigir el derecho al voto, la primera en realmente ejercerlo fue Elvia Carrillo Puerto, que es una mujer política muy importante. Ella fundó ligas feministas en Yucatán, fue pionera del voto femenino en México y fue una de las primeras diputadas en nuestro país. Luego viene ya un cambio de mentalidad y llegamos a una de las intelectuales más importantes de nuestro país, a Rosario Castellanos. Rosario Castellanos es la mujer que abogó por los derechos, que no solamente abogó por los derechos políticos de la mujer, sino que los convierte en una conciencia social. Empieza a tener un porqué, y su porqué era la defensa de las mujeres indígenas. Y bueno, esa es un poco la crónica del avance femenino en México. En 1955 las mujeres votaron por primera vez, después comienza la participación política de la mujer en México. Para 1975, por ejemplo, la Ciudad de México es la primera sede de la Conferencia Global de la Organización de las Naciones Unidas sobre Mujeres, que por cierto, ahorita justamente se están llevando a cabo las conferencias de ONU Mujeres en Nueva York. Y está habiendo muchas noticias que nos interesan a todas. Yo las invito a que estén muy al pendientes de lo que está sucediendo en Nueva York en la ONU esta semana. En 1966 se empezaron a hacer las primeras cuotas de género políticas para las candidaturas. ¿Y de qué se trata eso? Yo creo que eso quizás se los puede platicar mejor Tania que yo, pero rápidamente les comento que se trataba justamente de que todos los representantes del pueblo, aunque hubiera un porcentaje más alto de mujeres que de hombres poblacionalmente, eran hombres. ¿Cómo nos iba a representar un hombre que no sabía exactamente cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras aspiraciones? Se empieza a trabajar en esos primeros pasitos hacia adelante para lograr que, pues para lograr que hubiera una paridad de género en las cámaras y también en los sistemas de gobierno. Sin embargo, así como ven que en 1966 empieza esa gestión, ¿hasta cuándo creen que realmente se logra? Lo tienen, lean. No, hasta el 2014. En el 2014, la reforma constitucional establece la paridad de género de candidaturas única y exclusivamente. ¿Qué significaba esto? Que un partido político, fuera el que fuera, tenía que tener la misma cantidad de hombres postulados que de mujeres postuladas para que la representatividad fuera pues, más o menos pareja. Y aunque
Nos tardamos unos cuantos años en que esto realmente sucediera. Hoy por hoy la Cámara de Diputados, de hecho, tiene un porcentaje pequeñito, pero mayor de representatividad de mujeres que de hombres. A ese grado lo hemos logrado. En el 2019 estos ejercicios de paridad se hacen constitucionales y ahora sí, ya no hay más. Tiene que ser el 50% y 50% mujeres y hombres en los tres poderes y en el gobierno de la República. Que fue un siglo de transformación política. ¿Hasta que en el 2024 tuvimos una elección y evidentemente se elige a la doctora Sheinbaum y llega por primera vez una mujer a la presidencia de la República. Y bueno, todo esto es rollo, pero realmente, ¿de dónde viene, no? Y les voy a apagar esa luz para que vean la foto y se burlen de mí, que soy la niña de colitis. Cuando la señora de la izquierda se llama María y era mi bisabuela. Mi bisabuela no tenía derechos legales en 1900. Les estoy hablando de mi propia familia. Todavía yo estaba viva cuando mi bisabuela cumplía 90 y algo años. Y la diferencia de sus derechos a mis derechos fue diametral. La señora de azul es mi abuela, Guillermina, mamamina le decimos. Y mi abuela no pudo estudiar, no la dejaron estudiar, no pudo elegir por ella misma tantísimas cosas de la vida que hoy ustedes tienen esa oportunidad histórica de hacer. Y después viene mi mamá, que es la señora de allá arriba. ¿Quién estuvo en la conferencia del techo de cristal? Levanten la mano. ¿Se acuerdan de la historia que les platiqué sobre aquella mujer que quería cantar ópera y que tenía una voz preciosa y a la que invitaron para ser soprano en Bellas Artes? Y entonces llegó y le comentó a su padre: oye, papá, me eligieron, voy a ser la soprano principal de Bellas Artes en una ópera. Y mi abuelo le contestó: en esta familia no va a haber cabareteras por cantar ópera en Bellas Artes. Después tuvo la aspiración, ella quería y dibujaba precioso y le encantaba el interiorismo y ella quería ser arquitecta. Pues, ¿qué creen? Tampoco arquitecta. Pero le eligió mi abuelo una carrera muy buena y le dio oportunidad que fuera a estudiar comercio. O sea, no es comercio como lo vemos el día de hoy. Comercio en aquel tiempo te daban taquimecanografía y te enseñaban a ser una buena secretaria. Porque mi abuelo, teniendo una hija tan talentosa como mi madre, no le veía ningún tipo de futuro más que siendo ama de casa, estando en su casa con sus niños, nada de andarse alborotando yéndose a la universidad. Y bueno, aquí en una escuelita de mujeres para que te enseñen a escribir a máquina, no vaya a ser que lo vayas a necesitar. Esa es mi madre, Lequita. Del lado de allá tienen a una cuarta generación que se llama Laura, es mi tía. Laura es una tía que era 25 años más chica que mi papá, entonces digamos que es un brinco generacional y que pudo haber sido una hermana mucho, mucho mayor que yo. Laura ya en la década de los 60 tuvo la oportunidad de empezarse a educar, fue a la universidad en los 70, consiguió una profesión, fue profesionista. Fíjense el cambio. Estamos las 5 generaciones. ¿Vieron cómo cambió México? ¿Les queda clara la idea más allá de todo lo que hemos estado viendo en una sola fotografía? Muy mala, por cierto, pero en una sola fotografía. Y miren que ChatGPT me ayudó a arreglarlo. Y bueno, para la década de los 80, que fue nuestra década, mi generación, la que hoy está en el poder, es la que redefine a las mujeres en México. Y bueno, entonces, cada generación avanza desde donde la anterior llegó. Mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi tía, yo.
todas empezamos a pisar sobre las pisadas de las anteriores, sobre los logros de las anteriores. En mi generación llegó a la presidencia de la República una mujer con Claudia Sheinbaum. En mi generación llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia una presidenta con Margarita Luna Ramos en el 2015 y con la ministra Norma Piña en el 2023. Mi generación tiene hoy en día una presidenta en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y una en la Cámara de Senadores, Laurentzel Castillo. Su generación seguirá avanzando a donde nosotras no nos hemos atrevido ni siquiera a soñar. Y ahí es donde ustedes deben de tener la vista puesta a si sus abuelas, si sus bisabuelas no podían elegir ni siquiera con quién casarse. Ustedes tienen el mundo a sus pies y la puerta ya se les abrió. La puerta se abrió en Río Miscuac. Es su universidad, es su preparación, son sus estudios. Lo que hay que hacer es asumir el compromiso. La asociación que tengo el gusto de presidir justamente tiene un lema que es empoderar a la mujer a través de la educación. Y ustedes nos han visto aquí ya 2 veces, nos han visto en la Ibero, nos han visto en la Náhuatl, nos han visto en tantos otros lugares, llevando justamente este mensaje de que ustedes son capaces de cambiar a México todavía más. Porque independientemente de que necesitamos un nuevo liderazgo femenino, que es visión estratégica, todas estas cosas que les puse aquí, capacidad de poder real, comprender el contexto, anticipar escenarios, hacer estrategias, saber jugar los juegos para los que los hombres son muy buenos jugando. La independencia intelectual, tener su propio criterio, la capacidad de construir alianzas, la inteligencia emocional de las que les va a hablar Adriana, la valentía para desafiar sus estructuras, cuestionar sistemas, asumir riesgos y seguir abriendo camino para otras mujeres. La historia no cambia cuando alguien pide permiso. Esa es la lección del 8 de marzo. Cambia cuando alguien decide avanzar, incluso con miedo. Porque verídicamente te da miedo. No es fácil. No hemos tenido la posibilidad aún de lograr superar una serie de cosas terribles que siguen ocurriendo a las mujeres en México. No se han acabado los feminicidios, no hay quien pele a las madres buscadoras. Las cosas todavía no están en el lugar donde tienen que estar y es con su valentía que México va a cambiar. Los derechos heredados implican responsabilidades. Liderar también es abrir camino para otras. Nuestro compromiso es no volvernos a ser pequeñas nunca. El mensaje es claro. No vamos a pedir permiso para existir. Léanlo conmigo. ¿El segundo? No vamos a pedir permiso para liderar. No vamos a pedir permiso para liderar. Ese es el mensaje. Y como diría Malala Yousafzai, levanto mi voz no para gritar, sino para que quienes no tienen voz puedan ser escuchados. Muchas gracias.